en tiempos donde los ecos del cielo aún caminaban entre los hombres, cuando el silencio de una oración era más poderoso que un ejército, existió un hombre cuya cercanía con lo divino fue. No era un profeta, ni un sacerdote, ni un sabio del templo. Era un hombre común, criado en una casa donde Dios mismo habitaba, pero sin saberlo. Compartía la mesa con el Verbo hecho carne. Dormía bajo el mismo techo que el autor de la vida. Y sin embargo, su corazón estaba velado. No era enemigo, pero tampoco creyente. No blasfemaba, pero tampoco adoraba. Su alma estaba envuelta en la rutina, en lo cotidiano, en esa neblina que a veces impide ver lo eterno cuando lo eterno se disfraza de hermano. Esta es la historia de ese hombre, de cómo fue incrédulo ante lo divino que tenía al lado. Había otra figura que, aunque ausente en ese momento crucial, aparecería más tarde con una fuerza inesperada: Santiago, el hermano de Jesús. No es el Santiago que fue llamado junto a su hermano Juan, hijos del trueno, pescadores del mar de Galilea. Ese murió a filo de espada bajo Herodes. No fue escogido entre los 12, no anduvo tras Jesús durante los años de su ministerio, no fue testigo de sus milagros. Porque lo más extraño, lo más doloroso de esta historia, es que Santiago creció en la misma casa que Jesús y no creyó en él. Desde pequeños compartieron mesa, techo, juegos. Quizá Jesús ayudó a Santiago a aprender a leer o lo defendió de una caída. Pero Santiago no veía al Hijo de Dios, veía a su hermano, y en ese vínculo de sangre se escondía el mayor velo de todos. El Evangelio de Juan no deja espacio a dudas, ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:5. Esa frase corta, contundente, nos revela un abismo emocional. Jesús fue rechazado por su propia sangre. Santiago, que escuchó su voz desde niño, no reconoció en ella el eco eterno del Padre. ¿Cómo pudo ser así? ¿Cómo es posible crecer con el Verbo hecho carne y no reconocerlo? Tal vez la respuesta está en lo cotidiano. A veces lo divino se nos oculta en lo familiar. Lo vemos demasiado cerca, demasiado humano. Santiago vio a Jesús cortar madera, comer pan, llorar con José, consolar a María. No vio rayos, no escuchó truenos celestiales. Solo vio a un hermano mayor, distinto, sí, pero no comprensible. Y cuando Jesús comenzó a predicar y a obrar milagros, Santiago no se convirtió, se escandalizó. Pero lo cierto es que Santiago no creyó hasta que Jesús murió, y entonces ocurrió lo imposible. El resucitado se le apareció. Pablo lo menciona casi como un secreto revelado. Después fue visto por Jacobo, 1 Corintios 15:7. Una aparición especial, privada, personal. Jesús se presentó ante aquel que lo había rechazado. Lo miró con los mismos ojos que lo vieron crecer. Lo llamó por su nombre. Y en ese instante el corazón de piedra se quebró. Santiago cayó de rodillas. ¿Qué se dijeron? Nunca lo sabremos. Hubo llanto, vergüenza, perdón. Le dijo Jesús que siempre lo había amado, incluso cuando no creía. Lo cierto es que esa aparición cambió el rumbo de la historia de la iglesia, porque de esa habitación salió un nuevo hombre, uno que ya no era solo el hermano de Jesús, sino su esclavo por amor. Desde entonces, pronto, se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, el mismo que presidía las reuniones de los apóstoles, el que intercedía por los pobres, el que oraba tanto que decían que sus rodillas parecían las de un camello por las largas horas en el templo. Y fue desde ese lugar, una Jerusalén dividida entre romanos, fariseos, conversos y perseguidores, que escribió su carta. Una carta corta, pero con la fuerza de un terremoto. No hablaba de visiones celestiales, ni de misterios profundos. No hablaba del fin de los tiempos, ni del tercer cielo como Pablo. Santiago escribía para los que sufrían, para los que eran perseguidos, para los que trabajaban día a día intentando vivir su fe en medio de un mundo hostil. ¿De qué sirve decir que tienes fe si no haces nada con ella?, pregunta. Y la tinta parece arder en el papiro.
Muchos cristianos hoy leen esa carta con desconcierto. Es demasiado directa, parece dura. Algunos incluso han intentado ponerla en segundo plano, acusándola de contradecir a Pablo. Pero Santiago no contradice a Pablo. Santiago construye sobre la fe y la lleva a la acción. Porque él sabía, mejor que nadie, que uno puede estar cerca de Jesús y no creer. Puede oír sus palabras, ver sus milagros, y aún así tener el corazón cerrado. Y por eso cuando Santiago habla de la fe, no lo hace desde la teoría, lo hace desde el dolor, desde el arrepentimiento, desde la redención. Cada línea de su carta es una invitación a vivir una fe real. No una fe de domingo, no una fe de palabras vacías, sino una fe que se arremanga, que trabaja, que perdona, que ayuda, que lucha por la justicia. Y cualquiera pensaría, ¿cómo es posible alegrarse en medio del dolor? ¿Cómo puede un hombre decir eso sin ser cruel o ingenuo? Lector, ¿qué harás con la historia de Santiago? Porque esta carta, aunque breve, fue escrita para ti, para que no repitas el error de vivir cerca de lo sagrado y no reconocerlo. Para que tu fe no se quede en el corazón, sino que se vea en tus manos, en tu boca, en tu actuar. La historia de Santiago no es la historia de un santo perfecto. Es la historia de un hombre que casi lo pierde todo por no creer y que lo ganó todo al rendirse. Y lo más hermoso es que su carta aún está viva. Sus palabras siguen ardiendo. Su voz aún llama, la escucharás. Cuando Santiago tomó la pluma y empezó a escribir, no lo hizo con manos de teólogo, ni con la frialdad de un estudioso. Escribió como un pastor que conoce el dolor de su rebaño, como un hombre que caminó entre piedras, que vio el hambre en los ojos de su gente, que escuchó los llantos de viudas y huérfanos en Jerusalén. Escribió como quien había pasado por el fuego y no quería que los demás se quemaran. La carta de Santiago fue escrita a los 12 tribus que están en la dispersión. Esa sola frase revela el drama. Los cristianos estaban esparcidos, hombres y mujeres que habían creído en el Mesías, pero que ahora vivían escondidos, empobrecidos, en peligro constante. Algunos habían perdido sus hogares, otros a sus familias, sino con un mensaje que, como un martillo, rompía las piedras de la indiferencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, no un gozo superficial, no una sonrisa vacía que niega el dolor, sino un gozo profundo, nacido de una convicción que las pruebas, aunque duelan, que Dios no está ausente en medio de las tormentas, sino que las usa como herramienta para formar en nosotros algo que de otro modo no nacería. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, escribe Santiago. Y esa palabra, paciencia, no significa simplemente esperar con los brazos cruzados. En griego es hipomoné, una perseverancia activa, una resistencia interior que avanza incluso cuando todo parece oscuro. Que cortaran, pero también sanaran. En el mismo capítulo, Santiago introduce uno de los secretos más poderosos para el creyente, la sabiduría. Santiago habla de una sabiduría más alta, más pura, más santa, la sabiduría que viene de Dios. No se trata de ser el más inteligente, ni el más instruido. Se trata de depender, de entender que hay situaciones que sobrepasan nuestra lógica, momentos en que nuestras fuerzas no alcanzan, y allí, justo allí, Dios está esperando que le pidamos. Pero hay una condición: pedir sin dudar, porque, dice Santiago, el que duda es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Y acaso no es esa una imagen precisa del alma moderna? Vidas agitadas por noticias, corazones que hoy creen y mañana no, que adoran el domingo pero maldicen el lunes, que oran con fervor por la mañana y por la tarde ya han olvidado a quién oraban. Santiago no estaba interesado en levantar cristianos fluctuantes. Su carta busca formar creyentes firmes, consistentes, sólidos como roca. No porque nunca caen, sino porque cuando caen, se levantan con más fuerza. Luego,
sin advertencia, lanza una de las advertencias más agudas de toda la epístola. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación. Santiago no tiene miedo de hablar de la pobreza, ni tampoco de la riqueza, pero no lo hace desde la política, sino desde la eternidad. Él sabe que en este mundo los valores están invertidos, que el pobre es despreciado y el rico es celebrado. Pero en el reino de Dios las cosas son al revés. El pobre que sufre con dignidad, que persevera en su fe a pesar de no tener nada, será exaltado. Y el rico que se gloría en su poder, verá su riqueza desvanecerse como flor marchita, porque, dice Santiago, el sol salió con calor y secó la hierba, y su flor se cayó y pereció su hermosura. Así también se desvanecerá el rico en sus caminos. Estas no son palabras cómodas, no son frases para poner en una taza de café o en un afiche motivacional. Son verdades que cortan, que desenmascaran la hipocresía de los cristianos que han hecho de la fe un accesorio de prestigio, en lugar de una cruz a cuestas. Santiago está construyendo una imagen. La fe genuina no adorna al hombre, lo transforma. Y como un orfebre que pule el metal hasta que brilla, Dios usa las pruebas para sacar de nosotros lo que realmente somos. Al final de este primer capítulo, Santiago ofrece una declaración que ha resonado a lo largo de los siglos. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente porque el que oye y no hace es como el que se mira en un espejo y se olvida de su rostro. ¿Y tú? ¿Qué haces con lo que oyes? ¿Eres un cristiano de espejo, de domingo, de promesas sin cumplimiento? Santiago te confronta, no con gritos, no con condena, sino con verdad. Su carta es como una lámpara en medio del cuarto oscuro. No está ahí para humillar, sino para mostrar el camino, un camino de fe viva, de paciencia que crece en la prueba, de una vida que no se queda en palabras, sino que se convierte en testimonio. La historia del libro de Santiago no es solo la historia de un hombre que creyó tarde. Es la historia de una fe que resucita, que se activa, que no se conforma. Es el mensaje que nos grita, no basta con creer, vive lo que crees, y en un mundo de máscaras eso lo cambia todo. Santiago no era un escritor diplomático. No adornaba la verdad para no ofender. Él hablaba como un profeta, cortaba como una espada. No escribía para agradar a los poderosos, y en el segundo capítulo de su carta lanza una de las advertencias más severas que se hayan escrito en el Nuevo Testamento. La fe sin obras está muerta, no tibia, no débil, no incompleta, muerta. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, escribe, y atendéis al rico con honor y al pobre lo despreciáis, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Con estas palabras, las iglesias aún reciben con más sonrisas a quien llega en carro que a quien llega descalzo. Las miradas aún se desvían ante la pobreza. Las palabras aún se suavizan ante la riqueza. Y en medio de ese teatro de apariencias, la fe comienza a perder su rostro. Santiago no soporta eso. Él vio al Cristo crucificado, lo vio humillado, rechazado, vestido de escarnio, sin belleza ni majestad. Y por eso no puede aceptar una iglesia que honra a los poderosos y desprecia a los quebrantados. ¿No hizo Dios al pobre rico en fe?, pregunta. Esa frase debería hacernos temblar, porque en ella Santiago revela que los ojos de Dios ven diferente. Donde nosotros vemos harapos, Dios ve oro. Donde nosotros vemos fracaso, Dios ve fortaleza. Como un alfarero que golpea el barro para darle forma, entra en el corazón del asunto. ¿De qué sirve decir que tienes fe si no lo demuestras con tus acciones? No es una pregunta retórica. Durante siglos, los cristianos han debatido sobre esta tensión entre fe y obras. Algunos temen que al hablar de obras se diluya la gracia. Otros usan la gracia como excusa para no hacer nada.
Pero Santiago no entra en ese juego. Él no propone una teología abstracta. Propone una verdad simple y explosiva. La fe que no actúa no existe. ¿Puede acaso esa fe salvarle? Pregunta. Imagina por un momento que un hombre ve a su hermano pasar hambre y solo le dice: Dios te bendiga. No le da pan, no le da agua. Solo palabras. Santiago responde con un grito escrito: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque la muerte de la fe no es un relámpago que cae desde el cielo, es una ausencia de fruto, es una vida cristiana que canta pero no cambia, que ora pero no perdona, que habla pero no actúa. Santiago, que conoció a Jesús como hermano y como Señor, sabía que la fe verdadera nunca es pasiva. Por eso, Santiago no está dispuesto a aceptar una fe que se queda en el corazón y no se extiende a las manos. Él quiere una fe que camine, que se ensucie, que se involucre. Y entonces, como si las palabras no bastaran, Santiago trae dos ejemplos monumentales: Abraham y Rahab. Abraham, el patriarca de la fe, el amigo de Dios, por llevar a su hijo al monte, por levantar el cuchillo, por confiar hasta el extremo. Su fe no fue una idea, fue una decisión, una acción. Y luego, en contraste total, Santiago menciona a Rahab, una mujer, una extranjera, una prostituta, pero que recibió a los espías, los escondió, los salvó. ¿Por qué? Porque creyó que Dios era real y lo demostró. Dos historias. Está revelando una fe que produce obras, una fe que respira, como quien sabe que hay oídos que aún no lo entienden, como quien sabe que hay corazones que necesitan despertar. Y es que Santiago está hablando de algo más profundo que moralidad. Está hablando de coherencia espiritual, de que nuestras acciones cuenten la misma historia que nuestras palabras, de que la cruz no sea solo un símbolo colgado del cuello, sino una vida crucificada al ego y resucitada en amor, de que cuando digamos soy cristiano, ayuda al necesitado, perdona al enemigo, defiende al débil, resiste en la prueba, ama sin medida. Santiago, desde su experiencia, nos grita una verdad que el mundo necesita escuchar hoy más que nunca: si tu fe no se nota, entonces de dejar que se convierta en lo que siempre debió ser, un fuego que arde, una luz que alumbra, una vida que transforma. Santiago no escribió esta carta para acusarte, la escribió para despertarte, para que vivas lo que crees. Santiago no era un filósofo de salón, no escribía desde una torre de marfil. Él caminaba por las calles de Jerusalén, escuchaba las murmuraciones del mercado, veía las injusticias en los tribunales, escuchaba cómo los mismos labios que alababan a Dios maldecían al prójimo, y eso lo consumía. No podía permanecer en silencio ante una fe que no cambiaba la forma de hablar. Por eso, cuando llegó al tercer capítulo de su carta, dejó de hablar de la fe y comenzó a hablar de la lengua, y lo hizo con la fuerza de un trueno. Después compara la lengua con un fuego, con una chispa que puede incendiar un bosque entero, con un veneno mortal, con un timón que controla el rumbo de un gran barco, con un pequeño freno que dirige a un caballo enorme. ¿Te das cuenta? Santiago está diciendo que tu vida entera puede ser gobernada por lo que dices. Tu boca, tu lengua, tus palabras. Ahí está el poder de la vida, porque cuántas guerras empezaron por una palabra mal dicha. Cuántas familias fueron destruidas por una lengua sin freno. Cuántas reputaciones fueron asesinadas por el filo invisible de un chisme. Cuántas almas se apartaron de Dios, no por los golpes, sino por las palabras que recibieron en su momento más débil. Dice él, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada por el infierno, pero también, cuando está bajo el control de Dios, capaz de consolar a un huérfano, levantar al caído, defender al justo, anunciar el evangelio. Todo depende de quien controla la lengua. Y aquí está la tragedia que Santiago denuncia.
con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Y acaso puede una fuente dar agua dulce y salada al mismo tiempo? Santiago está indignado, no por moralismo barato, sino porque conoce la gravedad del asunto. La lengua es el espejo del corazón. Lo que dices, y Santiago lo repite, lo subraya, lo clava en la conciencia, y no solo eso, va más allá. Nos muestra que controlar la lengua no es cuestión de esfuerzo humano, porque ningún hombre puede domar la lengua, dice. Es un mal que no puede ser refrenado. Entonces, ¿qué esperanza hay? Aquí entra lo más importante: la lengua solo puede ser domada por el Espíritu Santo. Santiago no está diciendo esfuérzate más en hablar bien, no, está diciendo rinde tu corazón a Dios, sino la que viene de lo alto. Y aquí cambia el tono, pasa del fuego al agua, de la advertencia a la invitación. Esa sabiduría produce una lengua que edifica, que construye, que consuela, que guía, una sabiduría que parece astuta, pero que está corrompida por la envidia, la ambición, el egoísmo. Esa sabiduría no construye, divide, no edifica, destruye. Y hoy, ¿cuál de esas gobierna tu vida? Porque tus palabras lo revelan. Las tuyas, las mías, las de todos. Y esta parte de la carta, aunque corta, es una de las más devastadoras. Los silencios que debimos romper, los gritos que no debimos soltar, las mentiras piadosas que escondieron cobardía, las murmuraciones disfrazadas de preocupación, las oraciones que eran más espectáculo que súplica, las bendiciones que ocultaban manipulación. Todo eso nace de la lengua, y la lengua nace del corazón. Por eso Santiago no está simplemente hablándonos del habla, no. Si tu lengua no cambia, tu fe tampoco lo ha hecho. Y eso nos deja con una pregunta dolorosa, pero necesaria. ¿Lo que dices revela a Cristo o revela al mundo? ¿Tus palabras construyen puentes o cavan tumbas? ¿Bendices cuando nadie escucha o solo cuando hay gente viendo? Santiago no quiere que maquilles tu boca, quiere que rindas tu alma, porque solo entonces, solo cuando la raíz ha sido transformada, el fruto cambia. Y la lengua, en lugar de ser un fuego que destruye, se convierte en un fuego que enciende esperanza. En lugar de herir, sana. En lugar de dividir, une. En lugar de maldecir, bendice. Y entonces tu vida entera, no solo tus palabras, se convierte en una predicación viviente. Ese es el clamor de Santiago. Y aún hoy, siglos después, su voz resuena. A una fe que no solo se ve. Hay un enemigo silencioso que destruye más iglesias que las persecuciones, más hogares que las crisis, más almas que la herejía, el orgullo. Y Santiago, en el capítulo 4 de su carta, lo enfrenta de frente, sin evasivas, sin suavizar sus bordes. Porque él sabe que el orgullo no solo es un pecado, es una barrera. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Santiago lo sabía, no por teoría, sino por experiencia, porque él mismo fue, en otro tiempo, incrédulo, orgulloso, ciego a la divinidad que dormía en la habitación contigua. Se burló, dudó, hasta que Jesús resucitado se le apareció, y todo su orgullo se derrumbó. Por eso escribe con la autoridad de quien fue rescatado, de quien cayó y fue levantado. No apunta al diablo, no culpa a los romanos, no señala a los fariseos, señala el corazón. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, y ahí está la raíz. Nuestros conflictos externos son reflejo de nuestras guerras internas. Lo que peleamos con otros, primero lo peleamos dentro: la envidia, la ambición, el deseo de tener lo que otro tiene, de brillar como otro brilla. Y entonces lanza una de las frases más fuertes de toda su carta: «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No porque hayan cometido fornicación física, sino porque han sido infieles al amor de Dios.
en la manera en que abrazamos los valores del sistema y dejamos de lado los del reino. En cómo a veces preferimos la comodidad de agradar a todos antes que la incomodidad de obedecer a uno solo, porque muchos hoy quieren ambos caminos. Quieren al Salvador, pero no la cruz. Quieren la bendición, pero no la rendición. Quieren paz espiritual, sin guerra contra el pecado. Pero Santiago dice, eso es adulterio espiritual. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Aún puedes acercarte, y el Dios que resiste al soberbio, recibe con ternura al humilde, pero no se trata de una emoción pasajera. No se trata de lágrimas de momento. Santiago pide más. Limpiad las manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El arrepentimiento que él describe es acción, es volverse, es soltar el pecado, es quebrarse ante Dios y decir, no puedo más, aquí estoy. Y entonces, él sabe que el orgullo no solo se manifiesta en la ambición, sino también en el juicio, en esa tendencia de creernos superiores, de señalar la paja en el ojo ajeno mientras ignoramos la viga en el propio. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder, dice. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Y otra vez nos desarma, porque muchos, aún sin darnos cuenta, vivimos juzgando, desde las redes sociales, desde nuestras casas. La vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos creemos dueños del mañana, hacemos planes, trazamos rutas, pero olvidamos que cada día es un regalo inmerecido. Santiago nos llama a vivir con humildad, incluso en nuestras decisiones. Aquí iremos, haremos negocio, ganaremos, no como fórmula religiosa, sino como actitud del alma. Saber que dependemos de Él para respirar. Santiago termina este capítulo con una sentencia tan simple como estremecedora. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solo peca el que hace el mal, también el que calla cuando debe hablar, el que se queda de brazos cruzados mientras el mundo sangra, el que esconde su fe por vergüenza, el que sabe y no actúa. La omisión también condena. Y tú, hoy, esta carta nos confronta otra vez, nos llama a soltar el orgullo, a rendir el juicio, a dejar el control, a hacer lo bueno, no mañana, sino hoy. Porque el reino de Dios no es teoría, es acción, es humildad vivida, es fe que se nota, es una vida que grita en silencio, Cristo vive en mí. Hay momentos en la vida en los que las palabras ya no bastan, en los que las respuestas religiosas suenan vacías. Son momentos donde el alma gime en silencio, mientras el cuerpo apenas resiste. Momentos de sufrimiento, y es ahí donde Santiago entra, como un pastor que ha visto a muchos quebrarse, pero también levantarse. Como un hombre que sabe que la fe no siempre grita, a veces solo resiste. Por eso, al llegar al capítulo final de su carta, Santiago no ofrece discursos y comienza con una exhortación simple, pero demoledora. Tened paciencia. No un guerrero con espada en mano, sino un sembrador con lágrimas en los ojos. No uno que lucha por escapar del dolor, sino uno que permanece, que soporta, que espera, porque cree. Porque en la espera las preguntas se multiplican. ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está Dios? Y aquí Santiago nos ofrece algo más que paciencia, nos da ejemplos. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Dice, y habéis oído de la paciencia de Job. Santiago no promete una vida sin dolor, pero sí asegura algo más poderoso, que Dios no se ha olvidado, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esa frase es un bálsamo, porque muchas veces cuando el sufrimiento se prolonga, lo que más duele no es el dolor, sino la sensación de abandono. Pero Santiago rompe esa mentira. Dios no te ha dejado. Él ve tus lágrimas. Él escucha cuando nadie escucha.
Él conoce el lenguaje de los suspiros, y mientras tanto Santiago sigue dando instrucciones prácticas. ¿Por qué hablar de eso aquí? Porque en medio del dolor muchos comienzan a hablar sin pensar, a hacer promesas, a decir palabras de desesperación, a comprometer su fe con frases vacías, y Santiago lo sabe. Por eso nos llama a la verdad simple. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. No adornes tu palabra, no uses el dolor como excusa para mentir, no intentes negociar con Dios. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí Santiago traza un camino claro y añade una promesa que ha sido tantas veces repetida y sin embargo tan poco comprendida. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa frase, cargada de esperanza, no se basa en la cantidad de palabras, ni en el volumen, ni en la elocuencia. Se basa en la justicia, no la nuestra, sino la que Cristo nos dio. El justo que ora, aunque tiemble, aunque dude, el mismo que oró después y la lluvia volvió a caer. Santiago lo presenta no como un superhombre, sino como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No tienes que ser un gigante espiritual para que Dios te escuche. Solo tienes que creer. Solo tienes que acercarte. Solo tienes que acercarte. Solo tienes que acercarte. Solo tienes que orar. Y mientras desarrolla este tema, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. ¡Qué verdad olvidada! Vivimos en tiempos de máscaras, de cristianismo aparente, de sonrisas que esconden heridas, de iglesias donde se canta alto pero se sufre en silencio. Santiago, con ternura firme, nos dice: confiesa, habla, rompe el silencio, y en ese acto de humildad, la sanidad comienza a brotar, porque la confesión no solo libera, une, nos reconcilia con Dios y también con los hermanos. Santiago sabía que la iglesia no solo necesitaba doctrina, necesitaba sanidad emocional, restauración interior, y eso solo ocurre cuando dejamos de aparentar y comenzamos a ser honestos. Finalmente, como si no quisiera terminar su carta sin un último suspiro de compasión, lanza una exhortación final. Hermanos, volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, con una imagen poderosa, alguien que se extravía y alguien que lo busca. Porque para Santiago, la fe verdadera no es indiferente al que cae. La fe verdadera persigue al extraviado, lo busca, lo abraza, lo restaura. Y en ese acto no solo salva un alma, sino que cubre una multitud de pecados. Así termina su carta, sin firma. Cuando la tinta de Santiago se detuvo, no se detuvo su mensaje. Su carta, aunque breve, quedó vibrando como un eco eterno en la conciencia de los creyentes. No terminó con un amén, ni con una bendición final. No incluyó saludos personales, ni un cierre emotivo. Nada de eso. Santiago no escribió como los otros apóstoles. Escribió como quien tenía prisa por despertar a un pueblo dormido. Y por eso, su carta sigue viva. Pero la historia de Santiago no termina en su epístola. Detrás del hombre que escribió estas palabras había una vida marcada por el sacrificio, por la transformación, por una fe tan firme que ni la muerte la detuvo. Santiago, el hermano de Jesús, el que no creyó cuando debía, se convirtió con los años en el rostro de la fidelidad en medio de la persecución. Fue el líder de la iglesia de Jerusalén, esa misma iglesia que fue perseguida, dispersada, acosada por el imperio y por los fanáticos religiosos. Mientras Pedro y Pablo viajaban por el mundo predicando a gentiles, Santiago permanecía en Jerusalén, sosteniendo con firmeza a una comunidad golpeada por el hambre, por la pobreza, por el temor. Era un hombre austero. Su reputación entre judíos y cristianos era tal que llegó a ser llamado el Justo. Algunos testimonios de la época cuentan que sus rodillas estaban endurecidas como las de un camello, de tanto orar en el templo.
día y noche, suplicando. No buscaba fama, no buscaba gloria, solo buscaba que su pueblo no perdiera la fe, pero el mundo no soporta a los justos por mucho tiempo. Y finalmente, Santiago también fue perseguido y asesinado. Según varios relatos tempranos, los líderes religiosos, furiosos por su influencia, lo llevaron al pináculo del templo, el mismo lugar donde Satanás había querido tentar a su hermano, y desde allí lo arrojaron al vacío. Pero no murió. Ensangrentado se arrodilló y oró. Como Esteban, como Jesús, pidió perdón por los que lo estaban matando. Y entonces lo remataron con piedras, no predicando desde púlpitos, sino orando por sus asesinos. Y en ese acto final, su fe habló más fuerte que nunca. Esta es la historia que muchos no conocen. No solo el contenido de su carta, sino el peso de su vida. Una vida que gritaba lo mismo que sus palabras. La fe no son discursos. Es entrega, es verdad, es cruz. Porque lo que Santiago exigía en su carta, él mismo lo vivió con su sangre. Y eso lo convierte en uno de los testigos más creíbles. Cuando nos dice, tened paciencia, lo hace desde la cárcel, no desde la comodidad. Cuando nos dice, no habléis mal unos de otros, cuando nos dice, la fe sin obras está muerta, no lo dice como quien exige, sino como quien dio su vida por mantener viva la suya. Y entonces, la pregunta vuelve a nosotros, no con tu membresía de iglesia, no con tus publicaciones en redes sociales, con tu fe, esa que se ve cuando nadie te ve, esa que se manifiesta cuando la vida no tiene música de fondo, esa que debería hablar cuando tu boca calla. ¿Está viva? ¿Respira? ¿Camina? No escribió para condenarte, escribió para despertarte, para sacudirte de la tibieza, para llevarte de regreso al fuego, a la autenticidad, al poder de una fe sencilla, pero real. Y por eso su carta ha incomodado a tantos, porque no es una carta para religiosos, para los que prefieren ser perseguidos por la verdad que celebrados por la mentira. Entonces, escucha de nuevo su voz. Si alguno entre vosotros se ha extraviado y alguien le hace volver, frases que no se escribieron para adornar Biblias, sino para transformar vidas, incluyendo la tuya, incluyendo la mía. Cuando Santiago murió no hubo procesión, no hubo multitudes lamentando en las calles, no hubo monumentos ni estatuas. Su sangre se mezcló con el polvo del templo y sus últimas palabras se perdieron entre gritos y piedras. Pero el cielo no olvidó y la historia no lo borró, porque los hombres mueren, pero la verdad permanece. Hoy, siglos después, su carta sigue allí, apenas 5 capítulos, solo verdad cruda, viva, ardiente, como un espejo que no miente, como una espada que no perdona la hipocresía. Y quizás te preguntes, ¿por qué esta carta incomoda tanto? ¿Por qué no se predica tanto como las de Pablo? ¿Por qué es evitada por muchos y amada solo por los que se atreven a mirarse sin filtros? La respuesta es simple, porque Santiago no te da excusas, de creyentes que memorizan pero no se mueven, de cristianos que hablan del fuego pero viven fríos. Y en medio de eso, Santiago grita como un profeta en el desierto, muéstrame tu fe, sin obras, pero dice lo que pocos se atreven. Si esa gracia no cambia tu forma de vivir, entonces nunca la recibiste. Y eso es lo que más necesitamos hoy, que aman sin cámaras, que perdonan sin aplausos, que sirven sin buscar títulos, que ayudan sin esperar recompensa, que oran sin espectáculo, que dan sin hacer ruido. Esa es la fe que Santiago vivió. Esa es la fe que defendió hasta su último aliento. Y esa es la fe que el mundo está esperando ver. Porque créelo o no, el mundo no necesita más religión. Está hastiado de palabras huecas, de líderes caídos como la de Santiago. Una fe que se nota en el trato al prójimo, en cómo hablas de los que no están, en cómo tratas al pobre cuando nadie mira, en cómo actúas cuando tienes poder, en cómo respondes cuando no tienes nada.
Y si aún crees que eso es demasiado alto, demasiado radical, demasiado para ti, recuerda quién fue Santiago, un incrédulo, un hermano de sangre que no creyó en el Mesías, uno que conoció a Jesús, pero no lo entendió, uno que escuchó la voz del Verbo encarnado y lo rechazó, y sin embargo, Dios lo levantó. Jesús lo buscó, aún después de resucitado, le habló, lo restauró, lo llamó. Y ese mismo Santiago que antes dudaba, se convirtió en mártir, en intercesor, en líder, en escritor de una de las cartas más poderosas de toda la Biblia. Eso te dice algo: Dios no termina su obra en ti, aunque hayas tardado en creer, aunque hayas fallado, aunque te hayas alejado, aunque te hayas endurecido. Si Él pudo restaurar a Santiago, también puede hacerlo contigo, pero debes dar el paso, no solo sentirlo, no solo pensarlo, vivirlo. Comenzar por dentro, rendir el orgullo, dejar la doble vida, romper el silencio, volver a orar, volver a obedecer, volver a amar, volver a servir. Y entonces, porque no hay testimonio más fuerte que una vida transformada por dentro. Hoy, Santiago ya no está entre nosotros, pero su carta, sí, y su mensaje sigue ardiendo, como un fuego que no puedes apagar, como una voz que no puedes ignorar, como una invitación que no puedes seguir posponiendo. Así que te pregunto una última vez: ¿seguirás siendo oidor o te convertirás en hacedor? ¿Seguirás creyendo de labios hacia afuera o vivirás lo que crees? ¿Seguirás esperando señales o te rendirás ya? Santiago lo hizo y lo cambió todo. Tú también puedes, pero una fe que ama, que actúa, que resiste, que ora, que sirve, esa fe está más viva que nunca, y el mundo necesita verla.